Eh, ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Mara Gabriela Flores, soy residente de primer año de medicina interna y el tema que veremos el día de hoy es el manejo de la reganancia de peso en el paciente posoperado de cirugía bariátrica. Antes que nada, pues quiero agradecer al doctor Leonardo Mancillas, que fue quien me asesoró para dar esta charla, y al doctor Julio Arce, quien también estuvo ayudándome en la realización de esta plática. Ok. Esta es la agenda, veremos algunos aspectos generales, epidemiología, qué es la reganancia, cuál es la etiología de esta reganancia, la intervención y las conclusiones. Entonces, bueno, vamos a empezar con la definición de obesidad. La OMS y la mayoría de los artículos nos dicen que es una acumulación anormal o excesiva de grasa que podría perjudicar a la salud. Y tal vez ustedes me dicen, "No, hombre, eso en marzo cambió, ya no es". Bueno, a eso voy. En marzo hubo una nueva definición, bueno, se redefinió la obesidad como una, o sea, que se caracteriza como una adiposidad excesiva con o sin distribución en la función anormal del tejido adiposo. Es decir, esto abrió pauta a que pudiéramos dividir o clasificar a la obesidad en dos círculos, ¿no? En una obesidad preclínica y en una obesidad clínica. La preclínica, cuando esta adiposidad excesiva está teniendo una función normal, o sea, no hay consecuencias con respecto a la obesidad como tal. Y clínica, cuando ya hay alguna patología asociada a la obesidad que está causando algún problema en la salud. Entonces, pues algo que ya todos sabemos, la obesidad es un problema crítico de salud pública que afecta a la mayoría de las poblaciones del mundo. En México, la ENSANUD 2024 reportó la prevalencia de la obesidad en adultos del 37.1, siendo de este 37.1, 41% en mujeres y 33% en hombres. Ahora, aquí básicamente pues la obesidad tiene amplias consecuencias, ¿verdad? Para la salud y el bienestar de las personas afectadas. Entonces, para ejemplificar, pues aquí tenemos los efectos de la obesidad y que pueden clasificarse pues relativamente en estos grupos que son afectaciones en la salud mental, complicaciones metabólicas, complicaciones mecánicas, que son las que vemos aquí en este esquema. Y pues nada, o sea, la mayoría de las personas también con obesidad eh, sufren este estigma y discriminación relacionados con su tamaño corporal, lo que conlleva también a una disminución de la calidad de vida y del bienestar social. Entonces, para entender más o menos qué intervenciones han demostrado ser efectivas y sostenibles en el tiempo, pues vale la pena revisar algunos estudios clave en la pérdida de peso con seguimiento más de 5 años. Entonces, bueno, tenemos el Diabetes Prevention Program que incluyó más o menos a 3.000 adultos que tenían intolerancia a la glucosa y aquí hubo una intervención con dieta hipocalórica, ejercicio moderado y sesiones conductuales. A lo largo de un año, la pérdida de peso promedio fue de 7.4, la cual se redujo al 2% ya al final del seguimiento, que fueron 5 años. Y bueno, aún así se logró reducir en el 58% la incidencia de diabetes tipo 2. Luego tenemos el estudio GRAP, en el cual como tal se daban vouchers e información a una cierta comunidad, tenían meetings semanales, había acceso a la información en la web durante 52 semanas y este mostró una pérdida de peso de 7.1% al año, pero aquí no se observaron diferencias pues significativas en cuanto a parámetros metabólicos. Tenemos el estudio también, el Look Ahead. Aquí ya eran pacientes con diabetes mellitus tipo 2, fueron cerca de 5.000 adultos y hubo una intervención intensiva donde se combinaba la restricción calórica, el ejercicio estructurado y el seguimiento frecuente. Aquí se logró una pérdida del 8.6% al primer año y del 6% casi a 10 años, con una pues remisión parcial o completa de diabetes. Ahora, también tenemos el estudio Direct, que es como que el más agresivo de todos, porque aquí fue un reemplazo total de la dieta. O sea, a los pacientes se les cambió la dieta total a líquidos y estuvieron con líquidos durante 3 meses y después se reintrodujo alimento paulatinamente o progresivamente, más actividad física intensa. Y pues sí, obviamente perdieron peso del 9.9% y del 5.5% ya al final del seguimiento. Y de estos, el 46% logró una remisión casi completa de la diabetes. Lo único es que pues no es tan sostenible, ¿verdad? Y por último tenemos el Stampede Trial. Este fue, bueno, es un estudio aleatorizado que se publicó en el New England y aquí como tal ya se compara la cirugía bariátrica con el tratamiento médico intensivo en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 y obesidad. Entonces, básicamente este estudio demuestra que la cirugía metabólica mejora la pérdida de peso y también puede inducir la remisión versus el tratamiento médico intensivo, ¿verdad? Entonces, realmente estos estudios demuestran que a pesar de que las intervenciones en el estilo de vida pueden lograr beneficios metabólicos importantes, pues siguen siendo limitados, ¿no? Esto refuerza, por lo tanto, el papel que tiene la cirugía bariátrica y de los tratamientos farmacológicos en los pacientes seleccionados. Entonces, aunque existen muchos enfoques que permiten a los pacientes perder peso, pues menos del 20% de las personas que intentan perder peso logran y mantienen esta reducción del 10% a lo largo de un año. O sea, realmente es un porcentaje pequeño. Ahora, hablando de la cirugía bariátrica, bueno, es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la obesidad y debe considerarse en personas que viven con obesidad, obesidad severa y complicaciones relacionadas con la obesidad. Tenemos al menos 4 procedimientos bariátricos que yo creo que la mayoría conoce, que es la manga gástrica, el bypass gástrico en Y de Rux y el balón intragástrico, así como la banda gástrica ajustable. Diferencias entre cada uno, bueno, la manga gástrica, literal, se remueve una parte del estómago, casi todo el fondo, y es un procedimiento pues meramente restrictivo, ¿sí? Reduce la capacidad del estómago y pues por lo tanto también disminuye la secreción de ciertas sustancias que propician el hambre. En cuanto al bypass gástrico, pues aquí se reduce el tamaño del estómago, pero creando como esta pequeña bolsita y creando una manga, o sea, este tubo directo que conecta ya con otro segmento del intestino y es un procedimiento tanto restrictivo como malabsortivo. Y pues es como que el mejorcito de todos, la verdad. Ahora, en cuanto a la banda ajustable, pues como lo pueden ver, es una banda que se pone en la parte apical del estómago, se crea esta pequeña bolsa restrictiva y es un procedimiento restrictivo y reversible. Pero tanto ese como el balón intragástrico pues se usa muy poco por los resultados inferiores y las mayores complicaciones a largo plazo, ¿no? Aparte de que normalmente se retiran a los 6 meses y eso también podría provocar un rebote. Entonces, bueno, tenemos una guía de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica que se publicó en 1991 y no fue actualizada hasta 2022, o sea, pasaron 30 años para que se sentaran y dijeron, bueno, tal vez tenemos ya que cambiar algo. Entonces, nosotros también tenemos una guía de práctica mexicana del manejo del sobrepeso y obesidad en el adulto, donde nos marcan pues que la cirugía bariátrica y metabólica es uno de los pilares y debe ser considerada en estos pacientes, así como algunos criterios pues de selección para el mismo, pero ahorita los vamos a ver también. Entonces, bueno, en este esquema es más que nada ver lo dinámico que puede ser el tratamiento de la obesidad, ¿sí? No hay como una fórmula de que este va para cirugía bariátrica, este va para terapia farmacológica, realmente pueden ser intercambiables y va a depender mucho de los objetivos del paciente, de las comorbilidades del paciente y pues el objetivo principal es el mantenimiento del peso a largo plazo. Entonces, diferencias, van a decir, ¿cuál es la diferencia entre la bariátrica y la metabólica? Pues básicamente el objetivo. O sea, si el objetivo principal es la pérdida de peso, ok, cirugía bariátrica, o sea, tal vez una persona con obesidad preclínica, pero que tiene exceso de adiposidad, bueno, cirugía bariátrica y cirugía metabólica cuando ya queremos, pues, controlar las comorbilidades, entre otras muchas cosas. Ahora, las indicaciones para la cirugía metabólica y bariátrica, pacientes con un IMC mayor a 35 o pacientes con un IMC entre 30 y 34.9, pero con diabetes tipo 2, o aquellos con alguna respuesta subóptima al tratamiento, ganancia de peso, o que no está existiendo una mejoría de las comorbilidades a pesar del tratamiento no quirúrgico. Y ustedes van a decir que el IMC, pero que no es, eso ya es old school, pues realmente no. O sea, el IMC es un estándar global validado, es una herramienta simple y pues está realmente sí tiene una asociación con el riesgo, ¿no? Sin embargo, se reconoce que no debería ser el único criterio debido a que no captura la complejidad de la obesidad. O sea, esto sí es muy importante y se reconoce en la guía. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos implementar? Bueno, tenemos la Edmonton Obesity Staging System, que es un sistema de clasificación que etiqueta la gravedad de la obesidad, no por el peso, sino por su impacto en la salud física, mental y funcional del paciente. A diferencia del IMC, que pues solamente te dice cuánto pesa, la EOS te dice qué tan enfermo está el paciente por su obesidad. Y aquí son 5 etapas clínicas, de la 0 a la 4.
Entonces, por ejemplo, se clasifica dependiendo si hay presencia o ausencia de comorbilidades, si hay complicaciones mentales o psicológicas, depresión, un trastorno de la conducta alimentaria, limitaciones funcionales, o sea, ya que el paciente esté presentando alguna discapacidad motriz, dolor, hipomovilidad. ¿Cómo podríamos ejemplificarlo? No sé, un paciente con un IMC de 42, pero no tiene comorbilidades ni limitación funcional, anda chill, pues es un EO 0 o 1. Pero si un paciente con un IMC de 35, o sea, es un IMC menor, entonces, y que tenga una diabetes ya mal controlada, neuropatía, depresión, bueno, ya estaría tal vez en un EOS 3, o sea, ya es una enfermedad grave, y esto cambia totalmente la priorización de tratamiento. Ahora, ¿qué cambios hubo de 1991 a 2022? Esto es fabuloso porque ya los rangos de edad se ampliaron, mientras antes, en el 91, no había mucha evidencia de, se podrá en adolescentes, se podrá en viejitos, bueno, en adultos mayores. Pues bueno, aquí ya se expanden los límites previa valoración del riesgo-beneficio. Y considerando que México es uno de los países, pues, número uno en obesidad infantil, pues esto también amplía el panorama para reducir las complicaciones a largo plazo. También los criterios principales, que antes eran más de 40 o más de 35 más comorbilidad, se reducen. O sea, ya es más de 35 o incluso desde 30. Em, y bueno, el concepto de la enfermedad, aquí en el 91 era obesidad como fallo personal o comportamental, y ahorita ya es como una enfermedad crónica multifactorial. Y mientras antes únicamente se basaban en el IMC, ahorita ya incluyen una valoración como más integral. Entonces, ¿qué cambios fisiológicos posteriores a la cirugía bariátrica vamos a tener? Esto es pues de relevancia para el tema y no vamos a ahondar demasiado, pero los pacientes posoperados van a tener un manejo particular debido a que tienen ya cambios anatómicos y fisiológicos particulares. Entonces, después, aquí como podemos ver, de una manga gástrica o una Y de Rux, pues va a haber una alteración tanto en el flujo de nutrientes, en las señales generadas por el intestino, en cuanto al tema hormonal y en cuanto a la activación neuronal. Entonces, tenemos que va a haber un aumento, una disminución principalmente en la grelina. La grelina, que es la hormona que se produce principalmente en el fundus gástrico y que es orexogénica, es decir, que da hambre, pues va a estar disminuida, ¿no? Porque en el bypass el estómago se queda ahí, pero el alimento ya no va a llegar al estómago para estimular la secreción de esta misma. Y en la manga gástrica, pues se va a quitar básicamente esa parte que lo secreta. Entonces, esto también contribuye a una menor sensación de hambre desde etapas tempranas. También, obviamente, vamos a tener un aumento en GLP-1, porque pues la GLP-1, como saben, se secreta en el intestino y vamos a tener esta llegada de nutrientes ya directa, ¿sí? O sea, ya directa al intestino y eso va a producir este efecto, pues incluso antidiabético temprano, ¿sí? Mejora la secreción de insulina, la sensibilidad a esta. eh, y pues nada, básicamente eso. En cuanto a los cambios, pues también neuronales, aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque el nervio vago es quien lleva las señales desde el tubo digestivo hasta el encéfalo, ¿no? A través del tracto solitario. Entonces, aquí se va a integrar la información y como está fuera también de la barrera hematoencefálica, va a integrar señales humorales relacionadas con la saciedad y el apetito. Entonces, juntando todo esto, el cambio en el flujo de nutrientes, las señales generadas por el intestino y lo neuronal, pues vamos a tener cambios en la preferencia de macronutrientes, mejoras en la homeostasis de glucosa y pérdida de peso sostenida, ¿no? Igual, algo, o sea, esto es más visual para que veamos como en lo que son compatibles tanto la gastrectomía o la manga gástrica como el bypass gástrico en Y de Rux. Igual aquí, ya más hablando como de los cambios hormonales, ¿no? O sea, una disminución de la grelina, lo cual va a ocasionar una disminución en la leptina, aumento del péptido IgE y de las GLP-1. Ahora, diapositiva clave. ¿Cómo definimos la reganancia de peso? Bueno, tenemos ciertos conceptos clave. Tenemos el maximum weight loss regain, que es el porcentaje de peso total que el paciente vuelve a ganar. Ahorita daremos algunos ejemplos. Luego, el porcentaje, o sea, el exceso de peso perdido, que es el porcentaje de peso extra por encima del ideal que se ha perdido. Y el nadir, que es el punto menor de peso alcanzado. Que, bueno, no hay una definición global. O sea, las guías realmente o sea, no han logrado consolidar una específica definición, pero tenemos
tres en las cuales podemos basarnos en cuanto al seguimiento del paciente. Entonces, un aumento del más del 25% del peso perdido máximo. Es decir, si una persona perdió 40 kilos después de la cirugía, se considera reganancia si recupera 10, ¿no? Que pues sería el 25%. Y luego, pérdida de menos del 50 de peso, del exceso de peso perdido a largo plazo. O sea, si una persona, no sé, tenía 56 kilos de exceso de peso, después de operarse, llega a perder más de la mitad de ese peso, o sea, 28 kilos, va muy bien, pero si con el tiempo vuelve a subir de peso y termina perdiendo menos de la mitad, entonces aquí ya reconsideramos que es una reganancia de peso y una recuperación del 10 al 15% del peso corporal total desde el peso menor o el nadir, que es de que ya alcanzó su punto más bajo y subió el 10%, es decir, no sé, perdió 70 kilos, llega al punto más bajo, la reganancia es de 7 a 10 kilos, se considera reganancia de peso. ¿Ok? Ahora, los estudios muestran que los pacientes generalmente pierden la mayor cantidad de peso entre 1 y 2 años después de la cirugía bariátrica y presentan mejoras sustanciales en las condiciones relacionadas con la obesidad. Entonces, pues bueno, es importante reconocer que los pacientes que se someten a la cirugía logran mantener el peso perdido. No, o sea, no todos logran mantener el peso perdido. Perdón. Entonces, esta reganancia de peso puede, la verdad, ser devastadora tanto física como emocionalmente. Y algunas de las comorbilidades que tal vez ya habían desaparecido, pues vuelven a aparecer. Entonces, aquí es muy importante preguntarnos, ¿y por qué ocurre esta reganancia? Bueno, es un fenómeno multifactorial como podemos ver aquí. O sea, hay factores preoperatorios, o sea, que haya tenido un IMC muy alto desde el inicio, los hábitos nutricionales que no se han corregido del todo, trastornos en la salud mental que no se hayan abordado previamente o durante este periodo adecuadamente, factores anatómicos que el paciente incluso no pueda realizar actividad física, así como también factores ya postquirúrgicos, ¿no? Que haya una dilatación de la anastomosis que se hace o que haya una formación de una fístula gastrogástrica, lo cual puede pues afectar como tal la restricción inicial del procedimiento y que el paciente vuelva a comer en grandes cantidades y haya una reganancia de peso, ¿sí? Entonces, algo que sí se ha documentado mucho es la falta de adherencia a las recomendaciones nutricionales. Es así un factor clave de la reganancia. Entonces, no sé, que el paciente coma un exceso de carbohidratos, pero que provengan de fuentes poco nutritivas, de que grasas trans, bebidas azucaradas, etcétera, se ha asociado de una manera consistente con la repercusión en el peso. Y bueno, el alcohol también ha sido ahí mencionado, pero no está 100% definido si afecta o no, pero, pero bueno, es importante considerar. Ahora, hay al menos dos conductas alimentarias que se mencionan en la mayoría de los artículos, que es el grazing, que es como comer en pequeñas cantidades de forma continua, sin una estructura, así como periodos de atracones, que pues han sido claramente relacionados con una poca pérdida de peso y mayor reganancia. Entonces, la recurrencia del peso después de los procedimientos bariátricos se puede controlar eficazmente con farmacoterapia. Eso es solamente una parte, ¿no? Eh, y bueno, va a tener beneficios de pérdida de peso a largo plazo, menores riesgos de eventos adversos y se asocia con una relación también de la resolución de las comorbilidades. Entonces, actualmente hay 5 medicamentos que están aprobados por la FDA para el tratamiento a largo plazo de la obesidad: el Orlistat, la fentermina topiramato, la liraglutide, la naltrexona bupropion y los GLP-1. Y tal vez ustedes nada más dicen, ay, pero pues ya lo máximo son los GLP-1. Pues sí, pero también tenemos otras terapéuticas que es importante conocerlas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Orlistat, este es un inhibidor de la lipasa que reduce la absorción de la grasa en un 30%. Da diarrea, pero pues pierden grasa. A la pérdida en promedio, según un estudio que se hizo, fue de 8 kilogramos en 8 meses, comparado solamente con dieta sola de 3 kilogramos. Y aunque la evidencia es limitada, puede ser útil en casos de estancamiento postquirúrgico. Luego tenemos la fentermina y el topiramato, que bueno, la fentermina suprime el apetito y el topiramato tiene efectos anorexigénicos, o sea, pues que no te da hambre. Entonces, esta combinación fue aprobada como por el 2012 por la FDA. Esas son algunas de las dosis y cuánto es el peso al que se ha asociado en su pérdida. Y aquí algo importante es que se ha usado antes de la cirugía en pacientes con un IMC mayor a 50. Entonces, se han mostrado mejores resultados que en otros controles.
la naltrexona y el bupropion, que también ambos inhiben el apetito. Este demostró una reducción del 5% de peso al año y del 3,2% al año en pacientes con diabetes. Y bueno, las personas con pérdida de peso deficiente después de una cirugía bariátrica o sea, presentan un mayor apetito y niveles bajos de GLP-1 circulante, por lo que, o sea, en algunos casos, por lo que el uso de análogos de GLP-1 puede beneficiar a estas personas, ¿no? Realmente el gran cambio en el panorama de la obesidad ocurre cuando llegan los agonistas de GLP-1. Estos medicamentos que pues inicialmente fueron pensados para el manejo de la diabetes tipo 2, pues también han demostrado tener un potente efecto en la pérdida de peso. Entonces, principalmente tenemos el liraglutide con una eficacia principalmente en el de 3 miligramos y es un complemento a una intervención en el estilo de vida en personas con pérdida de peso. Eh, Tenemos este Vari Optimize Clinical Trial donde se evalúa la seguridad y la eficacia del liraglutide tomándolo una vez al día en pacientes que han pedido pobre peso después de una cirugía metabólica versus el placebo, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente la reducción de peso. Ajá. Em, el Gravitas Trial, como tal, fue un ensayo que se diseñó para evaluar el efecto de la liraglutide, pero 1,8, en pacientes que al menos un año después de la cirugía bariátrica seguían teniendo diabetes tipo 2. Y pues nada, fue uno de los primeros estudios en evaluar a un GLP-1 como tal en pacientes post cirugía bariátrica, ¿sí? Y bueno, confirmó que la liraglutida puede seguir siendo efectiva en este grupo de pacientes. Ahora también tenemos la semaglutida, que ha demostrado ser uno de los más eficaces también para el tratamiento de la obesidad, con un perfil de seguridad muy bueno, con una pérdida de hasta el 12,5%. Y también tenemos el Vari Step Trial. Este es un estudio que se está haciendo actualmente ya en pacientes posoperados de cirugía bariátrica, porque previo a esto, pues solamente estaban de que los estudios ya nivel 3, pero en personas únicamente con diabetes. Entonces, ahorita este es un estudio que se está llevando a cabo, pero pues esperemos a ver qué sale. Ahora, también tenemos la tirzepatida. Aquí, bueno, se ha demostrado que produce la pérdida de peso más significativa de todos los que tenemos aquí en el Surmount 1, que es un estudio que se realizó después de la gastrectomía. Tirzepatida de 10 miligramos y 15 miligramos versus semaglutida tiene una probabilidad de lograr una pérdida de peso del 5%, o sea, y logrando una reducción global de hasta el 17,8%, lo cual es muchísimo. Y por otro lado, tenemos ya a los agonistas triples, ¿no? Ahorita de momento está en fase 2 el estudio de retatrutide, pero aquí un criterio de exclusión eh, fue que tuvieran una cirugía previa o planeada para el tratamiento de la obesidad. Entonces, ya en cuanto a, si hablamos de los agonistas al receptor triple, pues de momento no está autorizado para pacientes postoperados de cirugía bariátrica, pero veremos qué viene en el futuro. Y bueno, también la revisión quirúrgica. Aquí es muy importante tener esto en mente, o sea, puede haber complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico. Y bueno, lo ideal aquí obviamente es ver qué procedimiento quirúrgico va con el mejor medicamento disponible y todo. Entonces, antes de tan siquiera pensar en si hay una falla en la cirugía como tal, pues hay que ver el resto de los factores. Ya si de plano ninguno hace clic con la reganancia de peso, bueno, pues habrá que ver si se reinterviene nuevamente quirúrgicamente. ¿Ok? Esta es una estrategia, una propuesta en la pérdida de peso insuficiente, donde, como pueden ver, básicamente todo se va a basar en el seguimiento, ¿no? O sea, si a los 6 meses el IMC disminuyó, perfecto, seguimiento. Y luego, si el peso fue menor a 20%, consejería. Pero si fue mayor al 20% y tiene un IMC adecuado, comorbilidades, seguimiento. Inadecuado, consejería dietética y conductual. Y ya hasta el último, la medicación. O sea, propone la medicación después de una intervención dietética y conductual. ¿De acuerdo? Mientras que si persisten con más del 50% después de la cirugía bariátrica, habría que considerar medicación antiobesidad, pues de forma temprana. Este nada más es algo visual para que vean los porcentajes de pérdida de peso aproximadamente con cada una de las opciones terapéuticas que tenemos, tanto quirúrgicas como farmacológicas, como en la intervención en el estilo de vida. Ahora, a pesar del notable éxito de la cirugía
bariátrica, pues los efectos antes y después de la cirugía siguen siendo un área de investigación completa que pues requieren más. Ahora, ¿podemos predecir la pérdida de peso posterior a la cirugía bariátrica? La respuesta, según este artículo, no. ¿Por qué? Porque es demasiado heterogéneo. O sea, hay aspectos demográficos, hay el perfil psicológico del paciente, el estilo de vida, el estatus socioeconómico. Hay demasiadas cosas que pueden intervenir y es único en cada paciente. Entonces, realmente no podríamos predecir la pérdida de peso posterior a la cirugía bariátrica, ¿no? También, pues, o sea, los resultados reales van a variar mucho, incluso entre las diferentes técnicas de las cirugías y, pues, la prevalencia de las comorbilidades. Entonces, ¿hay más estrategias que podamos implementar? Claro, ay Dios, claro. Bueno, primero que nada, y como en casi todas las enfermedades, un equipo multidisciplinar, un endocrinólogo, el internista, el cirujano bariatra, que tengamos un asesoramiento dietético nutricional continuo y aquí algo clave, seguimiento a corto y largo plazo. La mayoría de la literatura menciona que la pérdida de seguimiento es también un factor clave para que los pacientes pues sí, reganen peso. Entonces es muy importante vigilarlos a lo largo del tiempo, checar esas complicaciones postoperatorias y el asesoramiento conductual, ¿sí? Y realmente, o sea, en cuanto al asesoramiento, en la parte nutricional, hay poca evidencia sobre las intervenciones dietéticas que funcionan mejor. O sea, que ustedes me digan, hay una dieta hiperproteica o hay tomar agua nada más. Pues no, ¿verdad? O sea, aún hay aún es un campo muy amplio para saber cuál es la intervención más específica. Ujú. Entonces, las conclusiones. Ahora sí, vamos a ver qué respondimos en el Menti. Tun, 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 tun. Ok, creo que sí, sí sería. Bueno, espero que sí. Em, Vamos a ver. No, no, se ve. A ver, déjale de refresh. No, esperen unos pequeños problemas técnicos. No, no, pues así. Ujú. Claro. ¡Ah! Oh my God, todos pusieron 100%. Comprendo. Bueno, realmente con lo que ya vimos y si leemos el artículo que salió en marzo, pues la obesidad es una enfermedad, la realidad es que depende. Depende de cómo está el paciente, depende de su contexto clínico, depende de qué comorbilidades ha desarrollado. Y este es un estigma que tenemos en la mente, ¿no? De que, paciente que vive con obesidad es por lo mismo de su enfermedad. Mucho ojo. Y luego, el único criterio válido para, ay, no. ¿Por qué dice dos? Solo con... No, ¿Puedo hacer un pequeño comentario ahí? ok. En esa parte, sobre todo, yo creo que hablaríamos de la disfuncionalidad del tejido adiposo. Ajá. O sea, lo que mencionabas, las comorbilidades, o sea, no solo es, creo que el problema, uno de los problemas que existe en la definición o en el contexto es que si estuviera únicamente definido por porcentaje de grasa, o el IMC todavía peor, ¿verdad? Pero si fuera porcentaje de grasa, pero no solo es ese porcentaje de grasa, sino también esa reacción inflamatoria que llega a tener, que obviamente cuando se hace más hipertrófico genera más citotoxicidad y pues de ahí viene mucho del problema que se genera con las comorbilidades, pero súper de acuerdo contigo, yo creo que en esa parte pues es la compleja definición. Muchas gracias, doctora. Sí, justo. Y Bueno, uno de los detalles por los cuales sí es bien importante, o sea, ¿por qué se modificó
en un tiempo se cambia a una enfermedad es también porque cuando no está catalogado como una enfermedad, se considera como un tratamiento estético. Entonces, el funding para investigación, el tratamiento per se cubierto por ciertas aseguradoras, especialmente en ciertos países, no se llega a tratar. Países que tienen como más como esta seguridad social o patrones muy específicos de tratamiento hacia obesidad con las comorbilidades. Entonces, es también importante la definición, no solo a nivel de salud global, sino también la operacionalidad. Sí, muchísimas gracias por su aportación, doctora. Bueno, no sé qué pasó con las respuestas, pero bueno. La pregunta era, ¿el único criterio válido para indicar cirugía bariátrica es el IMC? Pues falso, ¿no? Ahorita ya vimos que es una evaluación íntegra, que tenemos otras incluso escalas para evaluar el estado funcional del paciente en diferentes esferas. Y por último, ¿cuál es la tasa aproximada de reganancia de peso a 5 años post-bypass gástrico? La realidad es que más del 50%. Esto no quiere decir que todos suban mucho, sino más del 50% va a reganar peso en diferentes grados. Y ahora, ya por último, para dar el resto de las conclusiones, los puntos para llevar a casa. Número uno, la cirugía bariátrica implica un proceso complejo, demandante, que va más allá de una alternativa rápida para perder peso. El seguimiento multidisciplinario a largo plazo es fundamental para el éxito. La pérdida de peso va a ser variable y pues no todos van a alcanzar una pérdida de peso óptima, por lo cual también es importante tener eso en mente. La adherencia a la intervención va a ser el factor más importante para su éxito. Y hablando farmacológicamente, pues la tirzepatida es el que ha producido la pérdida de peso más significativa en comparación con otros medicamentos disponibles. Existe una necesidad urgente también de conocimiento científico sólido sobre las mejores estrategias dietéticas para optimizar, disminuir la incidencia y ayudar a revertir la pérdida de peso. ¿Sí? El tratamiento ideal debe optimizarse individualmente entre el paciente y el médico e implica un compromiso a largo plazo con la mejora de la salud. Entonces, bueno, en resumen, la cirugía bariátrica es una herramienta poderosa. Sabemos que no marca el final del camino y pues el manejo de la obesidad está evolucionando, como lo vemos de forma diaria. O sea, hoy entendemos que no solamente se trata de fuerza de voluntad, sino más bien de un enfoque médico, multidisciplinario y compasivo con el paciente. Sí, contar con opciones farmacológicas eficaces nos permite acompañar mejor a quienes incluso después de la cirugía pues siguen enfrentando estos desafíos, ¿no? E incluso, pues más allá del tratamiento, es crucial combatir la estigmatización de la obesidad, ¿sí? No es una falla personal y las personas que viven con obesidad deben abordarse de forma individualizada y sin prejuicios. Y pues nada, muchas gracias. Hola Mara, buenos días. Muchas felicidades. Me gustó mucho la selección de tu tema, la manera en que lo presentaste. Creo que este es un tema que ha evolucionado muy rápido en los últimos años y es muy importante que estemos teniendo educación continua, principalmente desde la Facultad de Medicina, desde la residencia de Medicina Interna, porque la prevalencia es tan alta en este país que absolutamente a todos nos va a tocar atender a estos pacientes. Tú, desde tu punto de vista personal, ¿cuáles consideras que son las barreras que enfrentamos hoy en día para el tratamiento de esta población? Pacientes posquirúrgicos que presentan reganancia de peso. Yo creo que en parte una barrera el saber que la cirugía bariátrica, como cualquier procedimiento, puede tener complicaciones que pueden reganar peso y que esto pues significa darle un seguimiento diferente al paciente, ¿no? Tener en mente que no solamente se trata de que, ay, pues vive con obesidad y ya por eso es el resto de sus enfermedades, ¿no? Creo que el principal reto es la forma en la que percibimos a los pacientes también que viven con obesidad, independientemente de si es postquirúrgico o prequirúrgico, y saber que tenemos las herramientas necesarias para canalizarlo a diferentes fuentes y que, o sea, fuentes de conocimiento, nutrición, un plan de ejercicio,
las terapias farmacológicas que tenemos disponibles. Entonces, creo que esas serían las barreras que yo consideraría. De acuerdo contigo. Y el primer paso, como bien mencionas, es nosotros cambiarnos el chip y quitar ese estigma de la manera en la que percibimos al paciente. Y muy importante lo que mencionaste al final, se necesita un equipo multidisciplinario de verdad para el seguimiento. Y ambos son puntos débiles que tenemos hoy en día. O sea, es bien difícil que un paciente después de una cirugía tenga un buen seguimiento a largo plazo porque empiezan a perder peso, porque empiezan a mejorar sus comorbilidades en el primer año, en los primeros 2 años y desafortunadamente ya no regresan hasta que ya tuvieron una reganancia muy importante, cuando pudimos haber intervenido mucho antes. Y otra de las limitaciones muy importantes que yo veo actualmente son los costos. La mayoría de los servicios públicos todavía no cubren las cirugías metabólicas o las reservan para un porcentaje diminuto de la población y las aseguradoras de gastos médicos mayores consideran la obesidad una cláusula de exclusión, ya sea que la vean como enfermedad o como motivo estético, no te cubren la gran mayoría. Entonces es un costo elevado para el paciente, pues pagar el procedimiento y posteriormente pagar los fármacos, que creo que esa sería otra limitación, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya abriendo camino con estos nuevos cambios en la definición y con el impulso que le estamos dando todos los médicos. Y pues por mi parte ese era mi comentario, Mara, te felicito. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, doctora. Doctor Mancillas. Pues nada más agradecerte que me hayas permitido darte mi retroalimentación. Me gustó mucho el flujo de tu presentación, me gustó mucho el análisis y creo que una de las cosas que debemos quedar como mensajes, parte de lo que ya decía la doctora Castillo, el seguir dando el mensaje de que todos vamos a encontrarnos con personas que viven con obesidad y que todos tenemos un papel en el tratamiento y mantener la adherencia y persistencia. Uno de los mayores retos en el tratamiento de las enfermedades crónicas no es enganchar al paciente, es mantener al paciente en el tratamiento. Y cuando se percibe que la cirugía es el final del camino en el tratamiento, la posibilidad de mantener al paciente adherente es menor y los signos de alerta de reganancia de peso se minimizan. Entonces al paciente lo vemos cuando ya ha reganado peso, cuando ya recayó la diabetes, cuando ya tiene nuevamente enfermedad metabólica, cuando ya hay otra vez impacto en su calidad de vida o cuando todos los esfuerzos autodirigidos están fallando. Pues bueno, felicitarte y agradecerte nuevamente que me hayas permitido darte la retroalimentación. Me da mucha pena, me voy a tener que ir a otro meeting, porque estoy fuera, pero te agradezco mucho. No, muchas gracias a usted, doctor. Gracias igual por sus comentarios y por su ayuda, obvio. Hola, ¿puedo? Perdón. Aquí, no. Es muy importante cuando decía la doctora Carla, cuando nosotros vamos muchas veces a apoyar la decisión de los pacientes, porque no son pacientes que tienen o que viven con obesidad nada. Nosotros justamente lo que vamos a hacer es detectar las movilidades que tienen los pacientes. Si son pacientes que ya tienen de hipertensión, son pacientes que ya incluso traen una hipertensión no diagnosticada, son pacientes que tienen algún grado de intolerancia a los carbohidratos, son pacientes que tienen alguna otra patología, discapacidad, patología etcétera. Todas las inmovilidades cognitivas las vamos a detectar en este momento. Pero a veces el paciente no viene con nosotros antes, sino justamente lo que se hace aquí en el hospital es sesionarlos. Sesionar un paciente que tuvo una recurrencia en los primeros médicos quirúrgicos que falló. ¿Qué fue lo que falló? Se sesiona y se determina justamente lo que mencionaste, la revisión. Entonces, ya sesionado el paciente, se
tome la decisión que es un paciente que tiene que entrar nuevamente a una revisión pública, o es un paciente que definitivamente no tuvo adherencia, no tuvo un buen asesoramiento o apego nutricional, porque a lo mejor el asesoramiento es poco, pero el paciente no tuvo apego. Entonces, esa parte de la evaluación y el manejo multidisciplinario realmente implica muchas cosas. Estamos involucrados muchos médicos alrededor de ese paciente. A lo mejor el cardiólogo, porque era un paciente que también tenía una cardiológica, etcétera. Pero como internistas, nos toca estar reforzando siempre esta parte, porque por ejemplo, me ha tocado escuchar que el paciente dice, pues a mí me dijeron que la dieta no hace cáncer, o a mí me dijeron que no voy a tener que conservar la dieta durante mucho tiempo. Desgraciadamente sí vienen muchos pacientes operados en algún otro lugar donde dicen que operaron y ya. O sea, me operaron y no hubo un seguimiento nutricional, médico y de ningún tipo. Muchos de ellos, incluso yo como nefróloga, me llegan ya con complicaciones propias de su síndrome metabólico que no fueron reevaluadas, que les prometió que posterior a eso iban a dejar de tomar fármacos, etc. Y pues desgraciadamente no sucedió así. Sabes que no sucede en todos los pacientes que viven con diabetes también, que dejen de utilizar fármacos. Y esa pérdida de seguimiento tiene un impacto muy grande. Entonces, sí es importante que nos unamos a la decisión del paciente, porque al final del día, operarse o contar con el cuerpo, pues es una decisión del paciente. El paciente en muchas ocasiones ya viene decidido. Si bien en algunas ocasiones podemos hacer la sugerencia, pero en la mayoría de los pacientes ya viene con una decisión clara de la cirugía. Entonces, nos toca a nosotros estar reforzando, estar motivando al paciente, estarlo convenciendo de su adherencia y para que no tenga que evaluar todas las funciones, de la hepática, también que no en todas las funciones tiene una reducción del cáncer. Pero sí, cesación, son pacientes que si nosotros nos hacemos aliados con el equipo de cirugía bariátrica, se sesionan y se determina qué fue lo que sucedió. O sea, un estudio de paga, un estudio de rodillas, y ya se debe entrar a la cirugía o reforzamos apego y Intervenciones. y para Claro. Muchas gracias, doctor. Doctora Paula. Mara, muchas felicidades. Tema súper importante y sobre todo la manera que se presentó, ¿no? Muy concreto, muy digerible. Me gustaría escuchar qué te gustaría, o sea, ya que revisaste este tema a profundidad y que, pues la verdad nos dejas este mensaje de la importancia de la prevención, pero ¿qué te gustaría hacer diferente? O sea, si se hace un protocolo de cirugía a un paciente, creo que a veces nos perdemos un poquito en el algoritmo en quién debería de darle el seguimiento y qué tan frecuente, qué te gustaría o qué recomendarías hacer al respecto? Ok. O sea, creo que el seguimiento debe ser, o sea, en parte quirúrgica y parte, pues, clínica, ¿no? 100%. En específico, si el paciente, como ya mencionaron anteriormente, presenta otras comorbilidades, que es lo más frecuente en nuestro país, ¿no? Un paciente que ya es diabético, un paciente que ya es hipertenso, que ya tiene enfermedad renal crónica. O sea, es importante abordarlo, sí, quirúrgicamente, pero yo creía que principalmente clínicamente. eh, y sí, O sea, tal vez a lo mejor iría la recomendación, tal vez irlo individualizando, que al menos una sí, vez claro. al año se haga un check-up por parte de medicina interna o endocrinología o Total. este tipo de secuencias, ¿no?
Creo que a lo mejor es el problema que a veces como que nos vamos un poco más por la parte de la pérdida de peso y se dejan ciertas suplementaciones, ver cómo está ejercicio y nos enfocamos exclusivamente en peso. Sí, claro. Muchas gracias. Creo que Julio iba a hablar, ¿no? Bueno, en lo que va el doctor Julio, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Me llamó mucho la atención que parte de las recomendaciones en los adolescentes ahorita, o sea, que en obesidad en los adolescentes viene, o sea, la medida más costo efectiva a largo plazo sigue siendo la recomendación de la cirugía bariátrica, lo cual me llama mucho la atención porque pues se requiere mucho apego, sí, cierta suplementación y es a largo plazo. Eh, ¿Qué opinas al respecto? No sé si se alcanzó a revisar este tema. Sí, o sea, sí leí un poco al respecto y personalmente creo que es una recomendación en cierto modo basada en asumiendo que los pacientes pueden tener el recurso económico de acceder a la cirugía bariátrica, ¿no? Creo que es más, o bueno, lo importante aquí también son las intervenciones en salud pública, lo que están consumiendo las infancias, el entorno familiar en el que se desarrollan para crear buenos hábitos alimenticios, porque están en una etapa formativa, ¿no? Creo que si bien sí es una recomendación a largo plazo, no es aplicable al 100% en nuestra población de niños y adolescentes. Súper, concuerdo contigo, totalmente. Gracias. Hola, ¿ya se escucha? Sí, ya se escucha. Bueno, te quería felicitar, Mara, por tu presentación y nada más aquí para destacar aquí en tu presentación, como ya habías mencionado, que la cirugía bariátrica, pues como ya lo han mencionado también los doctores, no es el final del camino, sino pues aquí es el inicio de una nueva calidad de vida en los pacientes y nos toca a nosotros como internistas también dar el manejo integral en todo ellos, acompañado de psicología, nutrición, endocrinología y pues apoyarlos en el proceso en el que están llevando. O sea, muchos pacientes, como ya decía el doctor, llegan ya cuando ya tienen reganancia de peso, pero pues hay que intervenir antes en ellos y pues evitar este problema. Y aquí había algunas preguntas también para ti en el Metropolitano. Sí, sí, adelante. Hola Mara, oye, muchas felicidades, me gustó mucho tu clase y te aplaudieron mucho aquí en el auditorio. Teníamos una pregunta, sobre todo de los estudios que mencionaste y con la llegada de los agonistas del GLP-1, que o sea, los pones pues como un buen acompañamiento para los pacientes después de una cirugía bariátrica. Esos estudios pivote que tú pusiste, ¿a cuánto tiempo se hizo el seguimiento? Porque siempre queda la pregunta, ¿qué pasa después de que terminas el agonista de GLP-1? O sea, ¿qué pasa cuando ese paciente se deja de administrar el medicamento y qué pasa durante la administración del medicamento de acuerdo con la composición corporal? O sea, ¿qué pasa con la pérdida de músculo o cómo queda el paciente de acuerdo al porcentaje de grasa, músculo? No sé si hayas checado eso. Sí lo chequé, pero la verdad no tengo los datos específicos, porcentajes para decirte. Definitivamente son intervenciones que deben ir de la mano con cambios en el estilo de vida, incluyendo pues actividad física, porque se sabe que los pacientes tienden a perder masa corporal. En cuanto al seguimiento de los estudios, me parece que algunos fueron a 5 años, pero la verdad no estoy segura. No, no, y además, o sea, digo, muchos, o sea, los duales y los otros, pues apenas llegaron, o sea, es difícil ahorita que haya estudios a tan largo plazo, pero sí creo que vale la pena, o sea, que ahorita los ponemos como medicamentos que ya te sirven para todo, pero Como que se cortó, pero sí, dejamos de administrar esos medicamentos. sí, lo checo.
Aquí, complementando un poquito la respuesta que dice Mara, efectivamente los estudios no son tan a largo plazo, usualmente son estudios a 1 año, 2 años, los seguimientos pueden llegar a ser a 5 años o más, pero el tratamiento como tal, como es costoso, no son tan largos los estudios y sí están pensados para darse a largo plazo. O sea, no es raro que una vez que tú suspendas el medicamento, el paciente tenga reganancia reganancia de peso. Y también ya está bien documentado que si no se acompañan de una alimentación con un adecuado consumo de proteínas, con un adecuado ejercicio anaeróbico de fuerza, resistencia, van a perder masa muscular y también tienen mayor riesgo de reganancia. Entonces, por eso es bien importante que tengamos un nutriólogo o nutrióloga y el seguimiento de estos pacientes. Gracias. Aquí Luis tiene una pregunta también. Sí, adelante. Nada, muchas gracias por la clase, muy completa. Oye, tengo una duda. En cuestión de pacientes adultos mayores que tienen, o sea, por escalas, pues tienen, o sea, son independientes, son robustos y demás, y que viven con obesidad y están optando por algún tipo de tratamiento, pues farmacológico, médico, con este tipo de medicamentos. ¿Hay alguna consideración especial o algo considerando los efectos adversos que pueden provocar, particularmente en este grupo de edad, como osteoporosis, sarcopenia, etcétera? Sí, bueno, la verdad es que busqué un poco más de información al respecto, pero de por sí la información es limitada para el adulto no mayor, pues en geriátricos aún más. Se expande este grupo etario con previa valoración riesgo-beneficio, pero la verdad no sabría darte tampoco un dato específico para tu pregunta. Hay pocos, otra vez yo, perdón, hay pocos estudios específicamente en adultos mayores. De hecho, Samara va a presentar una magistral del uso de GLP-1 en adultos mayores. Sí se hace mucho hincapié en la parte de las recomendaciones del estilo de vida para evitar la sarcopenia, pero hay también muchos otros beneficios que han estado saliendo que pudieran ser extensivos a esta población. Entonces, creo que esto pues es todo un tema que ya más adelante revisaremos con Samara, pero no, mi mensaje al menos el día de hoy sería siempre acompañado, cuidando no perder músculo y no quitándoles este beneficio potencial que pueden tener de todos los beneficios solo por ser adultos mayores, pero bueno, obviamente que individualizar el caso. Pues bueno, si ya no hay más comentarios, damos por terminada esta sesión general. Muchas gracias a todos por conectarse, por ver la plática, qué bueno que les gustó. Y pues nada, ¿sale? Nos vemos.